Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos las hormonas que controlan los estados postprandiales y de ayuno. Incluiremos en esta clase las hormonas pancreáticas, las gastrointestinales más importantes y las producidas por el tejido adiposo. El estado postprandial es el estado que sigue a la ingesta de alimentos y está caracterizado por procesos digestivos de nutrientes, distribución de los mismos, acumulación de energía y formación de reservas. Contrariamente, el estado de ayuno se caracteriza por una carencia de procesos digestivos y absortivos a nivel gastrointestinal y un aumento de los procesos de movilización de reservas energéticas y redistribución de ellas entre las diferentes células del organismo. La sincronización de los procesos metabólicos que ocurren durante estos dos estados son llevados a cabo por numerosos sistemas de control que a modo de simplificación dividiremos en tres partes. Tenemos hormonas gastrointestinales que sincronizan los procesos digestivos, hormonas pancreáticas que controlan básicamente el estado de ayuno o ingesta, relacionando a ellas también otras hormonas, y las hormonas del tejido adiposo que participan en procesos de distribución de reservas y nutrientes. Veremos este esquema general sobre las hormonas del aparato digestivo. El aparato digestivo es un sistema que representamos con este rectángulo encargado del ingreso y procesamiento de alimentos para su posterior absorción. Dentro del aparato digestivo se producen, cuando los alimentos llegan, la secreción de diferentes hormonas que en este caso de manera general representamos con H. Estas hormonas tienen diversos mecanismos de control. Por un lado, estimulan al hígado para que produzca bilis, que contiene los ácidos biliares, que son moléculas esenciales para la digestión de los alimentos, en especial de origen lipídico. Por otro lado, las hormonas liberadas pueden tener mecanismos estimulatorios sobre la mucosa del intestino o sobre el páncreas exócrino, el cual va a secretar enzimas que van a actuar en los procesos digestivos. También estas hormonas van a actuar sobre el páncreas endocrino, quien va a secretar hormonas, y estas hormonas tendrán diversos efectos, especialmente aquellos que actúan regulando la distribución de los nutrientes absorbidos, básicamente como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que se van a distribuir básicamente en el tejido adiposo, músculo e hígado. Por otra parte, las hormonas del aparato digestivo también pueden controlar los centros de la saciedad y el hambre a nivel del sistema nervioso y producir procesos inhibitorios sobre el aparato digestivo, como ser, por ejemplo, el vaciado de ciertos sectores, o estimular, por ejemplo, la motilidad y el flujo sanguíneo. El tejido adiposo, por su parte, no es solo un tejido de reserva, sino que es capaz de producir hormonas que tienen diversos efectos, como por ejemplo controlar las hormonas del páncreas endocrino. El sistema nervioso, como dijimos recientemente, tiene centros del apetito, de la saciedad, va a secretar hormonas que de alguna manera van a controlar el proceso de ingesta e ingreso de alimentos al aparato digestivo. Veremos ahora en detalle cada uno de los sectores. ¿Qué ocurre a nivel del estómago? El rectángulo celeste representa el estómago. Cuando ingresan alimentos tenemos varias acciones. Por un lado, el ingreso de alimentos va a producir distensión de la pared y el vaciado de los productos de la digestión de los alimentos va a producir contracción. Ante la distensión se liberan hormonas como la ove-estatina, cuya función principal es inhibir el vaciado
y por el otro lado inhibir los centros del apetito. De esta manera la ingesta va a ser reducida. Y por otro lado, el estómago va a evitar el pasaje hacia los sectores posteriores para producir la digestión. Cuando se haya producido la digestión, en general va a haber un vaciado y eso va a llevar a la contracción. La contracción del estómago va a producir la liberación de hormonas como la grelina, cuya función principal es estimular los centros del apetito, que ante el vaciado del estómago es razonable que vuelva a prepararse para el ingreso de nuevos alimentos. Por otro lado, la llegada de alimentos, especialmente las proteínas, tienen efecto importante actuando sobre las células G de la mucosa del estómago. Estas células secretan una hormona conocida como gastrina que tiene básicamente dos acciones. Por un lado, estimula las células principales a que liberen la enzima conocida como pepsina en forma de un zimógeno inactivo conocido como pepsinógeno. Esta pepsina va a actuar en procesos de hidrólisis, que combinaremos con otra parte. La gastrina también lo que va a hacer es estimular las células enterocromafines que liberarán histamina, las cuales, a través de receptores de histamina en las células parietales, estimulará la liberación de ácido clorhídrico. La acción de la pepsina producida por las células principales y del ácido clorhídrico producido por las células parietales actúan sobre las proteínas. El ácido clorhídrico favorece la desnaturalización de las proteínas y la pepsina la hidrólisis, con lo cual las proteínas se transformarán en péptidos y aminoácidos. El descenso del contenido hará que se libere menos gastrina y a su vez menos enzima y ácido clorhídrico. Esto producirá la hidrólisis entonces y luego se producirá el vaciado del estómago. El vaciado gástrico, como vimos recién, va a pasar a los sectores posteriores, constituyendo lo que se llama el quimoácido, que pasa básicamente al duodeno. Este quimoácido, acompañado de proteínas, de lípidos y de carbohidratos que no han sido digeridos, tendrán efectos sobre la pared para regular la liberación de hormonas que controlen la digestión. Por un lado, la llegada del quimoácido va a tener acción sobre diferentes sectores. Una de las acciones es sobre las células S y sobre las células I. Las células S producen secretina y las células I colecistoquinina. La secretina va a actuar sobre el páncreas exócrino, estimulando la liberación de un jugo pancreático rico en bicarbonato, cuya acción va a ser básicamente neutralizar el pH ácido del contenido gástrico que pasó al duodeno. Por el otro lado, las células I que producen colecistoquinina tienen dos acciones. Sobre el páncreas exócrino estimula la liberación de enzimas que van a ser encargadas de la digestión tanto de proteínas, de glúcidos como de lípidos. Y por otro lado, la colecistoquinina estimula la secreción de bilis que es rica en ácidos biliares y que va a participar en los procesos de digestión, colaborando la acción de la lipasa, que es la enzima que actúa sobre los triglicéridos. La acción de las enzimas sobre los contenidos del duodeno va a llevar a la producción de diferentes compuestos. Por un lado, los lípidos se van a transformar en ácidos grasos y glicerol, que van a ser absorbidos y transportados a la sangre. Por el otro lado, las proteínas van a ser transformadas en aminoácidos y los carbohidratos van a ser transformados en monosacáridos. Los aminoácidos tienen acción estimuladora sobre las células L, que producirán a partir del proglucagón una serie de proteínas como la oxintomodulina, glicentina y el GLP-1, que cada uno de ellos tienen diferentes acciones. Glicentina y oxintomodulina básicamente van a inhibir los centros del apetito, mientras que el GLP-1, conocido como incretina, va a tener un efecto sobre el páncreas endocrino, que a su vez, como vimos, es estimulado con los nutrientes absorbidos. El GLP-1 va a estimular la liberación de insulina y bloquear la producción de glucagón. La insulina participará en el proceso de distribución de los nutrientes en esta etapa postprandial. A su vez, el páncreas produce otras proteínas como la amilina y el péptido I. Muy bien, otras hormonas gastrointestinales, como por ejemplo el BIP,
que es producido por algunas células del duodeno y que actúan sobre la motilidad y el flujo sanguíneo, lo mismo que la motilina. Veamos las hormonas producidas por el tejido adiposo. Las hormonas producidas por el tejido adiposo, primero las nombraremos. Tenemos las que trataremos: la resistina, la adiponectina y la leptina. El tejido adiposo, como sabemos, es un tejido de reserva, básicamente de triacilgliceroles. Los triacilgliceroles se forman básicamente por la llegada de triacilglicéridos desde el intestino, absorbidos luego de la alimentación, o bien por la conversión por vías metabólicas a partir de la glucosa. La cantidad de leptina producida es proporcional a la cantidad de tejido adiposo que tenemos y es controlada básicamente por la insulina. La insulina lo que hace es estimular la producción de leptina, que también depende, como dijimos, de la cantidad de tejido adiposo. Esta leptina tiene varios efectos. Por un lado, estimula una proteína llamada termogenina que produce un desacople entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, aumentando la liberación como calor. Por otro lado, la leptina estimula la producción de hormona de crecimiento a partir del sistema nervioso, la que tiene acción estimulatoria sobre la lipólisis, degradando triglicéridos y liberando ácidos grasos libres a la sangre. Por otro lado, inhibe en el sistema nervioso la producción del neuropéptido I, que es un estimulador de los centros del apetito. Y por otro lado, inhibe la expresión del factor transcripcional papar gamma, que estimula la liberación de diferenciación de adipocitos. Como podemos ver, en todos los casos la leptina se opone al crecimiento del tejido adiposo. Por un lado, estimula la lipólisis, por el otro lado desacopla la cadena respiratoria, produciendo mayor consumo de triglicéridos, por otro lado inhibe los centros del apetito, conduciendo a una menor incorporación de moléculas como triglicéridos dentro del tejido adiposo, y por otro lado inhibe la diferenciación. Otras dos que estudiaremos son la resistina y la adiponectina. La resistina, básicamente, como el nombre lo dice, aumenta la resistencia de los tejidos a la insulina. Por un lado, inhibe la acción de la insulina sobre los receptores de insulina a nivel básicamente del músculo y del tejido adiposo. La adiponectina, por otra parte, el efecto que tiene es contrario y es estimular la acción de la insulina sobre los tejidos como el músculo y el tejido adiposo. Pasemos a ver las hormonas pancreáticas. Como vimos, las hormonas producidas por el páncreas endocrino básicamente son dos: la insulina y el glucagón, que son las más importantes. La insulina se va a liberar en la etapa postprandial, cuando hay un aumento de moléculas absorbidas, fundamentalmente de glucosa, mientras que el glucagón se va a activar en las etapas de ayuno, cuando la glucosa sanguínea tiende a bajar. La secreción de estas hormonas, además de ser controlada básicamente por la glucemia, también son controladas por péptidos como el GLP-1, que estimula la insulina e inhibe el glucagón, y la somatostatina, que es producida por las células también de los islotes de Langerhans y que inhibe la producción de ambas. El páncreas endocrino, a su vez, produce otras hormonas como la amilina y el péptido pancreático I, que tienen efectos inhibitorios sobre los centros del apetito. Concentraremos entonces básicamente en insulina y glucagón. La insulina, como vemos acá, es una proteína formada por dos cadenas, una cadena beta de 30 aminoácidos y una cadena alfa de 21, unidos por puentes disulfuro. Esta proteína se sintetiza a partir de una proteína mayor conocida como proinsulina, a la cual se le elimina un factor conocido como una fracción conocida como péptido C. A su vez, la proinsulina se sintetiza a partir de la preproinsulina, que tiene, además del péptido C, un péptido señal. La insulina es una proteína de aproximadamente 50 aminoácidos, entonces con dos cadenas polipeptídicas, pero originadas a partir del mismo gen. El glucagón, por su parte, es una proteína de 20 aminoácidos
que se genera a partir del proglucagón, que es un precursor que no solo da origen al glucagón, sino que da origen a otras proteínas que hemos mencionado, como la glicentina, el GLP-1 y la oxintomodulina. Como vimos, glicentina y oxintomodulina tenían acción inhibitoria sobre los centros del apetito. GLP-1 estimulaba la secreción de insulina e inhibía la de glucagón. Para entender el mecanismo de acción de las hormonas que controlan la glucemia, básicamente la insulina y el glucagón, y los estados de ayuno y postprandiales, es importante recordar los diferentes transportadores de glucosa que existen en la célula. En las células de nuestro organismo existen básicamente dos tipos de transportadores: aquellos que llevan a la glucosa por difusión facilitada, conocido normalmente por el nombre GLUT seguido de un número, y los cotransportadores que llevan glucosa con sodio y se conocen normalmente como SGLT con un número. Veamos brevemente primero los GLUT. Dentro de los GLUT vamos a nombrar GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5. El GLUT1 se encuentra básicamente en glóbulo rojo, en fibroblasto y en el endotelio vascular. Tiene un km de 25. Para interpretar los km es importante recordar que la glucemia basal tiene un valor de 5 milimolar. Es decir, habitualmente nuestros valores de glucosa en sangre andan alrededor de 5 milimolar. Por lo tanto, el GLUT1, que tiene un km de 25, tendrá muy poca acción en condiciones basales. Recordemos que 25 milimolar para km nos indicaría que si tuviéramos una glucemia de 25, el transportador trabajaría al 50% de su velocidad. Como la glucemia normal es 5 veces menor, nos hace pensar que con 25 estaríamos al 50%, con 5 estamos mucho más abajo. El GLUT2 es otro transportador por difusión facilitada, se encuentra básicamente en la membrana vasolateral de los enterocitos, en los islotes de Langerhans, en el hepatocito, en los túbulos contorneados proximal. Tiene un km de 5 milimolar y es independiente de insulina. Esto nos está indicando que en condiciones normales los GLUT2 se encontrarán trabajando a una velocidad del 50%. El GLUT3 se encuentra básicamente en la célula del sistema nervioso, es independiente de insulina y tiene un km de 1. Como la glucemia es de 5, vemos que la glucemia es varias veces superior al valor de km, por lo tanto este transportador transportará glucosa aún con bajos niveles de glucemia, asegurando la producción de glucosa al sistema nervioso. Los GLUT4 tienen un km de 5, es decir, trabajan a un 50% en condiciones normales, pero son dependientes de insulina y se expresan cuando la insulina actúa sobre los tejidos. Y el GLUT5 es un transportador de fructosa. Dentro de los SGLT, el más importante es el SGLT1, que lleva glucosa transportada con sodio y se encuentra básicamente en la membrana apical del enterocito y en la membrana también de los túbulos contorneados renales. Veamos cómo se produce la secreción de insulina. La insulina, como dijimos, es producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y tiene, como dijimos, transportadores de tipo GLUT2 con 5 milimolar. En condiciones normales la glucemia es 5 milimolar, pero luego de la ingesta de alimento esta glucemia puede subir. Como este transportador tiene 5 milimolar, la glucosa va a ingresar con bastante facilidad y va a ser metabolizada, contando también que tiene glucoquinasa con un km de 5 milimolar, lo que permite su rápida metabolización. Esto va a aumentar los niveles de ATP y al aumentar los niveles de ATP hay canales de potasio que son inhibidos por ATP. Al inhibirse los canales de potasio, el potasio va a salir menos. Recordemos que la salida de potasio hiperpolariza a la célula, por lo tanto, si este canal se inhibe, va a existir una hipopolarización que va a afectar canales de calcio, voltaje dependiente, aumentando la entrada de calcio. Esta entrada de calcio estimula la fusión de vesículas que contienen insulina y el péptido C que ya hemos visto, y esto va a producir la secreción. Cuando se produce la secreción de insulina en cantidad equimolar, se produce la producción de péptido C. Como vimos, esta producción a su vez es estimulada con la llegada de alimento y la liberación de incretinas como el GLP-1 que lo estimula. Los estímulos de secreción de insulina también pueden venir por otra vía. La glucosa puede estimular procesos de transcripción y traducción que producen la secreción de insulina y también algunas acciones de otros receptores mediados por GS
y GQ, que aumentan el calcio y el AMP cíclico. Algunas hormonas como la adrenalina, por ejemplo, actuando a través de receptores de tipo alfa, inhibe la producción de AMP cíclico y tiene un efecto inhibitorio en la producción de insulina. La insulina, una vez secretada, da efecto a nivel de los tejidos blancos, especialmente el músculo y el tejido adiposo. Este receptor es generado a partir de una cadena polipeptídica y sufre la eliminación de un sector, por lo tanto tiene dos cadenas provenientes de la misma proteína, unidas por puente disulfuro. Cuando la insulina se une al receptor en el dominio extracelular, esto produce modificaciones en el dominio intramembrana que estimula una tirosinquinasa que va a producir la fosforilación de diversas tirosinas. Por un lado, se va a fosforilar residuos que van a favorecer la ubiquitinación y la degradación en proteosomas, como era de esperar, tratando de poner un mecanismo de regulación negativo a la acción de la insulina sobre el receptor. Pero por el otro lado, se van a unir proteínas y activar proteínas como el sustrato del receptor de insulina 1 y otras proteínas como SHC1, STATB5 y SOCS3, que tienen diversas acciones. Por un lado, la unión al sustrato receptor de insulina va a activar la fosfatidinoinositol 3 quinasa, que va a activar una proteína conocida como PKB o AKT, que es encargada de llevar adelante las acciones de la insulina. Pero a su vez AKT tiene efectos estimulador de mTOR, que es la que va a estimular la síntesis proteica y un metabolismo integrado. A su vez mTOR estimula la proteína GRB100, que tiene efecto estimulador del proceso de ubiquitinación e inhibidor de la unión de las proteínas que activan, de manera de que existe a través de GRB10 un mecanismo que pone freno o limitación a los efectos de la insulina. Por el otro lado, también se produce la unión de GRB2 y SOS, y este dímero lo que hace es activar a la proteína RAS, que una vez activada desencadenará otra vía de señalización que terminarán actuando, estimulando la síntesis de proteínas específicas para la acción de la insulina. El mecanismo de acción de la insulina es muy estudiado y es muy complejo. Como vimos recién, la insulina se une al receptor, produce fosforilación del receptor, y al producir fosforilación del receptor se fosforila el sustrato receptor de insulina. Este sustrato receptor de insulina tiene varias acciones. Por un lado, estimula la fosfatidinoinositol 3 quinasa, que lo que va a producir es la fosforilación del fosfatidinoinositol para activar por intermedio de una quinasa, como vimos, a la PKB, que es la enzima encargada de los efectos. Esta PKB, por un lado, estimula mTOR, que es la encargada de activar GRB10, que va a hacer básicamente dos cosas: bloquear el efecto activador del sustrato receptor y, por otro lado, activar la proteína NET4, que produce efecto de ubiquitinación del receptor. Veamos entonces ahora los efectos de AKT o PKB. Tiene varios efectos. Por un lado, lo que va a hacer es estimular la fosforilación de FOXO, que era una proteína que inhibía papar gamma, que es un activador de la diferenciación de adipocitos. De esta manera, en presencia de insulina, habrá un estímulo a la diferenciación de adipocitos. Por el otro lado, PKB lo que va a hacer es estimular la exposición en la membrana de los receptores GLUT4 que permitirán la entrada de glucosa. Esta entrada de glucosa va a ser canalizada hacia la formación básicamente de glucógeno por la glucógeno sintetasa, y no se va a poder escapar porque la glucosa 6-fosfatasa está básicamente inhibida por el fosfatidinoinositol trifosfato. ¿Cómo se activa la glucógeno sintetasa? Como hemos visto,
Básicamente AKT lo que va a hacer es, por un lado, favorecer la fosforilación de la glucógeno sintetasa quinasa 3, que lo que hace es fosforilar un inhibidor que era el que inhibía la activación de la glucógeno sintetasa. De esta manera, ante la presencia de PKB, se activa la glucógeno sintetasa. Por otro lado, la glucógeno sintetasa 3, que era un inhibidor de la citratoliasa, y al estar en presencia de PKB, esta proteína se fosforila, deja de inhibir la citratoliasa, y de esta manera el acetil-CoA puede ser llevado nuevamente al citosol, transformarse en malonil-CoA y producir la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos es favorecido también por la acción de PKB sobre la quinasa dependiente de AMP. PKB inhibe esta quinasa, que era la encargada de fosforilar a la proteína unidora de elementos de respuesta a carbohidrato. Por lo tanto, al estar inhibida esta quinasa, los elementos de respuesta a carbohidrato quedan sin fosforilar y tienen una acción estimulando básicamente la aciltransferasa, que es la enzima encargada de transformar los ácidos grasos en triacilgliceroles. También PKB lo que tiene es un mecanismo inhibitorio sobre la glucógenolisis. Estimula la fosfodiesterasa, con lo cual baja los niveles de AMP cíclico. Recordemos que los niveles de AMP cíclico tienen un efecto estimulador sobre la degradación de glucógeno. Al actuar sobre la fosfodiesterasa e inactivar el AMP cíclico, todo este efecto estimulador no ocurre y por lo tanto no se degrada el glucógeno. Por el otro lado, como vimos, se sintetizaba. El mecanismo de acción del glucagón también lo hace a través de receptores de membrana, básicamente a nivel del hígado y del tejido adiposo. Actúa a través de receptores asociados a proteínas G triméricas, que cuando se unen, la proteína alfa se une a GTP y tiene una acción estimulatoria sobre la adenilato ciclasa, produciendo un aumento de los niveles de AMP cíclico y una activación de la proteína PKA. Esta proteína PKA, por un lado, estimula una fosforilasa quinasa, que estimula por fosforilación a la fosforilasa, con lo cual esto va a producir la degradación de glucógeno hasta glucosa 6-fosfato y la liberación como glucosa a nivel del hepatocito. Por otro lado, la PKA fosforila una proteína bifuncional, que es la fosfofructoquinasa fructosa bifosfatasa, que en el estado fosforilado tiene básicamente una acción de actuar como fosfatasa, que vemos acá en verde, desfosforilando a la fructosa 2,6-difosfato hasta fructosa 6-fosfato. De esta manera, la fructosa 6-fosfato se transforma luego en fructosa 1,6-bifosfato y puede ser transformado en glucosa 6-fosfato para producir glucosa. Por el otro lado, el proceso, digamos, de activación de la quinasa, de la actividad de quinasa, es básicamente estimulado por la insulina, que en estos momentos no se halla presente. Por lo tanto, ante la acción del glucagón tenemos básicamente dos efectos. Por un lado, activación de la degradación de glucógeno con producción de glucosa 6-fosfato, y por el otro lado tenemos el efecto estimulador de la formación de glucosa por gluconeogénesis. Acá debemos recordar el regulador alostérico, fructosa 2,6-difosfato, tiene una acción inhibitoria de la gluconeogénesis, es decir, de la enzima fructosa bifosfatasa, que transforma a la fructosa 1,6 en fructosa 6-fosfato, y por el otro lado tiene un efecto estimulador del proceso contrario. Como en esta circunstancia la actividad que está estimulada en la bifosfatasa, no tenemos presente esta molécula, sino que tenemos presente esta, y por lo tanto no existe inhibición de esta vía ni activación de esta.
Por lo tanto, al no haber activación, esta vía se frena y la que se encuentra activada es la gluconeogénesis. Así, la insulina tiene efectos estimulador. Ante la acción de la insulina se estimula la vía glucolítica que genera piruvato y la descarboxilación oxidativa que genera acetil-CoA, lo que por el aporte de sustrato va a producir aumento de la producción del ciclo de Krebs y generación de ATP. Por el otro lado también se estimula la vía de las pentosas que producen NADPH. La mayor cantidad de ATP, la mayor cantidad de NADPH y el aumento del acetil-CoA potencian la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos. Por el otro lado, tenemos también un estímulo, como vimos, de la glucogenogénesis para la formación de glucógeno. Estando inhibida en presencia de insulina, la degradación de glucógeno, la síntesis de glucosa, la degradación de lípidos, la beta-oxidación y la cetogénesis. De esta manera, en presencia de insulina, tenemos un catabolismo de la glucosa aumentado que se canaliza hacia la formación de triglicéridos, hacia los depósitos de glucógeno. Y también la insulina tiene un estímulo del aprovechamiento de aminoácidos para la síntesis proteica. En presencia de glucagón existen los efectos contrarios. En rojo vemos las vías inhibidas y en presencia de glucagón lo que tenemos es un estímulo de la glucogenólisis, como vimos recién, que produce glucosa y que puede brindar glucosa a la sangre. Por el otro lado tenemos una estimulación de los procesos de gluconeogénesis, que también va a producir más glucosa, y un aumento de la lipólisis con producción de ácidos grasos, aumento de beta-oxidación y producción de acetil-CoA para el ciclo de Krebs. Como este acetil-CoA, especialmente en el hígado, se encuentra aumentado por la producción de acetil-CoA y a su vez la gluconeogénesis, como recordaremos, consume algunos compuestos del ciclo de Krebs, hacen que el acetil-CoA no puede ingresar fácilmente al ciclo de Krebs, por lo cual puede llegar a aumentar durante el ayuno la cetogénesis con el aumento de la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Veamos brevemente algunas patologías asociadas a la acción de la insulina. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 son dos patologías importantes relacionadas a la insulina. La diabetes mellitus tipo 1 es una disminución en la producción de insulina por factores que hacen que baje la concentración de insulina plasmática y hace dependiente de la administración de insulina esta enfermedad. Por lo tanto, aunque el receptor esté intacto, se va a presentar un mal funcionamiento de todos los procesos corriente abajo del receptor por falta de insulina. También existe un aumento de la producción de insulina, con lo cual se produce una patología más rara que se conoce como hipoglucemia hiperinsulinémica familiar, que va a cursar con aumento de los efectos de la insulina. La diabetes mellitus insulino independiente o diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por un déficit de la acción a nivel del receptor, existiendo también algunas otras patologías en las cuales el receptor tiene falla y por lo tanto no se producen las activaciones corriente abajo. Las bases moleculares que podemos explicar por las cuales se produce los síntomas de la diabetes se explican básicamente por el metabolismo de la glucosa. Uno de ellos es la vía que se conoce como vía del sorbitol. Al haber una disminución de insulina, la vía que tenemos en este caso, conocida como vía glucolítica, se encuentra frenada por las razones que argumentamos anteriormente. Al estar frenada esta vía se produce una acumulación de glucosa y una derivación hacia la reducción a sorbitol a través de la enzima aldehído reductasa que utiliza NADPH. Esta vía va a generar sorbitol, que luego con la sorbitol deshidrogenasa puede generar fructosa, y esta fructosa básicamente tiene dos posibilidades: a través de la exoquinasa transformarse en fructosa 6-fosfato para su utilización en la glucólisis, o bien la fructosa ser tomada por la enzima aldolasa que la transforma en gliceraldehído y fosfato de hidroxiacetona. Aparentemente parecería que, aunque la vía glucolítica esté frenada, la glucosa podría metabolizarse por la vía del sorbitol. Los problemas de la activación de esta vía es que consume NADPH y al consumir NADPH hace más dificultosa la reducción del glutatión a través de la glutatión reductasa. Al haber menores valores de glutatión reducido,
Esto dificulta la acción de una enzima que es la glutatión peroxidasa, que transforma el peróxido de hidrógeno en agua. De esta manera aumentan los niveles de peróxido de hidrógeno, que son los que a través de la reacción de Fenton se pueden transformar en radical oxidrilo y producir estrés oxidativo. Por lo tanto, la acumulación de glucosa podríamos entender que los efectos negativos que tiene son por la mayor producción de radicales libres. Otra vía es la vía de los aminoglúcidos. La mayor disponibilidad de glucosa permite la mayor también disponibilidad de fructosa, que por la glucosamina o fructosa 6-fosfato aminotransferasa puede formar glucosamina 6-fosfato. Con la transferencia de un grupo acetilo se forma la N-acetilglucosamina, que luego puede isomerizarse a N-acetilglucosamina 1-fosfato y activarse con UTP para dar UDP N-acetilglucosamina. Esta molécula participa en la glicosilación de proteínas en serinas y trioninas, y esta glicosilación de proteínas lleva a mal funcionamiento de algunas proteínas, pudiendo ser el origen de algunos mal funcionamientos que ocurren durante la diabetes. La diabetes mellitus insulino dependiente requiere de la administración de insulina. La insulina que se administra puede ser humana, de origen porcino o bovino. Y existen insulinas sintéticas, algunas que tienen mayor y otras que tienen menor vida media y que son de utilidad en el tratamiento. Acá mostramos la insulina, como hemos estudiado, que tiene dos cadenas, la cadena beta y la cadena alfa, con 21 y 30 aminoácidos. Las insulinas rápidas, o conocidas como insulinas ultra rápidas, son insulinas cuya acción ocurre a partir de los 15 minutos, tienen un máximo a los 60 minutos y no duran más de 4 horas. Tienen poca tendencia a formar hexámeros de insulina, que es una tendencia normal y que es favorecida por algunas estructuras o algunos compuestos químicos como el ion zinc. La insulina regular, como vemos, tiene un inicio más prolongado de 60 minutos y un pico a las 3 horas. Por lo tanto, estas insulinas por eso se conocen como rápidas o ultra rápidas. Básicamente las insulinas sintéticas se logran modificando aminoácidos que se encuentran en la cadena beta, como el aminoácido 3, 28 y 29. Si existe un cambio a nivel de los 28 y 29, tenemos la insulina que se conoce como lispro, donde vemos que en lugar de pro-lis ahora hay una lisina y una prolina. La insulina aspartica tiene en lugar de prolina en el 28 un aspartato, y la glulicina tiene en lugar de asparragina y de lisina, tiene lisina en el 3 y glutamato en el 29. Estas modificaciones en la estructura primaria por cambio de algún aminoácido, como dijimos, disminuye la tendencia a formar hexámeros y por lo tanto hace que la acción sea más rápida y la vida media más corta. Las insulinas lentas son insulinas que no tienen en general modificación de su estructura primaria, pero sí se preparan con la presencia de zinc y protamina, lo que favorece la formación de hexámeros. De esta manera, el inicio tiene una duración más prolongada, 60 minutos de la regular contra 120 en estos casos. El pico se hace a más prolongado, a 8 horas, y tiene una duración hasta 16 horas. Y las insulinas ultralentas tienen modificación de algunos aminoácidos, básicamente el 28, 29 y 21. Cuando se cambia el aminoácido 21 por una glicina, o se agregan en posición 31 y 32 arginina, 2-arginina, tenemos lo que se conoce como glargina de la glicina y arginina, de ahí viene el nombre. Mientras que si cambiamos el aminoácido 3 y el 29, uniendo a su vez una cadena de un ácido graso mirístico, un miristato, eliminando un aminoácido en posición 30, se obtiene otra insulina ultralenta conocida como D-temir. Estas tienen un inicio de aproximadamente 1 hora, pero no presentan pico y tienen una duración de 4 horas, produciendo como si fuera una secreción constante a partir del páncreas.